Capítulo 13. Vida en la ciudad. No prepararse es prepararse para fallar. John Wooden. El concepto de un gimnasio Pokémon es casi tan antiguo como la práctica de entrenar y luchar contra las criaturas. En las civilizaciones antiguas, cuando los Pokémon eran capturados con objetos místicos y religiosos, el líder de sus comunidades tenía el Pokémon más fuerte de todos, y era también la figura religiosa adorada, más bien como los sacerdotes de hoy en día. Se decía que eran elegidos por los dioses por su capacidad para capturar, entrenar y comandar a las criaturas, y que podrías asegurar una existencia maravillosa en el más allá si lograbas derrotar el Pokémon del líder en una batalla. Las comunidades vecinas a menudo intentaban apoderarse de otros asentamientos mediante el uso de batallas de Pokémon. Sus guerreros más fuertes desafiarían al líder de la ciudad, en los términos de que si ganaban, se convertiría en parte de su territorio, mientras que si ganaba el líder, se retirarían y dejarían su asentamiento ileso. Por supuesto, rara vez resultó que mantuvieran su palabra. El único testaferro del poder pronto se convirtió en un concepto generalizado. Construirían templos especiales en los que adorar y llevar a cabo batallas de Pokémon. Finalmente, los jóvenes propietarios de Pokémon decidieron desafiar a los líderes de cada pueblo, aunque solo fuera para demostrar su fuerza, en lugar de hacerse cargo de otro asentamiento. Se dijo que la primera persona que logró derrotar a todos los líderes dentro de un país se hizo conocida como el campeón de los dioses, de donde se dice que proviene nuestra acuñación moderna. Eventualmente, las prácticas religiosas se abandonaron y la gente comenzó a darse cuenta de la diversión en el deporte de las batallas Pokémon. Sin embargo, el concepto de tener un líder y un lugar especializado para luchar sobrevivió al paso del tiempo. En la actualidad, todavía nos referimos a ellos como líderes, aunque ahora deben demostrar sus habilidades reuniendo al menos 50 insignias y aprobando exámenes escritos sobre conceptos legales. Si bien es posible que ya no sean adorados como una persona elegida por los dioses, se puede decir que algunos niños todavía consideran a los líderes del gimnasio con una adoración comparable a la adoración sagrada. Realmente prueba que, por mucho que nos hayamos desarrollado y evolucionado, nuestras antiguas prácticas aún permanecen con nosotros, hasta el día de hoy. Dr. Seymour Rush, doctorado en Historia de la Civilización. Extracto de una entrevista a History Today sobre los orígenes de los gimnasios Pokémon. 23 de marzo de 3011. Los distintos ruidos fuertes de una ciudad me despertaron a la mañana siguiente. En realidad, nunca antes había experimentado la vida en una ciudad, y no esperaba que ningún lugar estuviera tan lleno de gente como lo que vi en Rusboro. La noche anterior todo estaba silencioso y muerto, y esperaba que la mañana siguiente fuera más o menos igual. Qué equivocado estaba. Las calles exteriores estaban llenas de conmoción tan pronto como a las 600 horas. Me despertó al instante, y casi comencé a prepararme para una rápida evacuación de las instalaciones. Nunca antes había oído o visto tanta gente en ningún lugar. En mi tiempo, incluso la mitad de personas en un lugar moviéndose a tales velocidades era motivo de alarma. Me encontré viendo a la gente moverse desde mi ventana durante una buena hora, al menos. Me asombró ver a la gente caminando con trajes y vestidos elegantes, todos con teléfonos pegados a las orejas. Era como observar una colonia de hormigas. Se movían perfectamente al unísono unos alrededor de otros, esperando que los autos dejaran de moverse para que los peatones pudieran cruzar las calles, y luego viceversa. Incluso en el tiempo que me llevó darme una ducha y vestirme, parecía que la conmoción aún no se había calmado. Me encontré mirándolos, imaginando y temiendo tener que estar ahí afuera en medio de todo. No pude ver un solo Pokémon en medio del caos, y me encontré igualmente asombrado cuando flotas de personas vestidas con ropa informal y elegante comenzaron a salir a las calles, pasando todo el tiempo que podían en cada tienda, comprando ropa trivial y artículos de nueva gama. Fue asombroso ver cómo era el mundo antes de que la destrucción lo golpeara. Me preguntaba cómo reaccionaría esta gente si supiera que en menos de una década estarían plagados de enfermedades y guerras, y que el dinero por el que trabajaron tanto tiempo y duro sería prácticamente inútil. Creo que mientras miraba eso, primero comencé a preguntarme si mi vida era tan mala en algunos aspectos después de todo. Todos en mi época habían aprendido a sobrevivir por sus propios medios, en lugar de depender de alguna empresa que les produjera todo. La vida que podía ver debajo de mí parecía demasiado lujosa. Era demasiado simple para ser verdad, y parecía que estas personas podían vivir y morir sin aprender nada que fuera realmente importante en sus vidas.
Tenía la sensación de que menos de una décima parte de ellos sabría cómo enmascarar su rastro de los Pokémon depredadores en el desierto, y aún menos sabría cómo matar y despellejar a un Pokémon, además de saber qué partes de él podrían comerse. Estaba muy bien avanzar tanto en tecnología para que las máquinas hicieran todo por nosotros, pero al mismo tiempo, la gente necesitaba saber cómo hacer las mismas cosas sin el uso de la tecnología. Tuve que preguntarme cuántas personas habían muerto durante el primer año de la guerra simplemente porque no tenían idea de cómo vivir sin tener una máquina u otra persona haciendo todo por ellos. Abajo pude ver al menos 20 personas a la vez que parecían pasar sus días comprando alimentos preparados para el desayuno y el almuerzo, y luego cenarían en un restaurante para la cena. La cantidad de personas que obviamente nunca habían hecho una comida en su vida realmente me sorprendió. Realmente era un mundo completamente diferente. Me alejé de la ventana para ver a Adrián mirándome, con una ceja sobre la otra. Se revolvió el pelo con una mano y lo dejó como un verdadero nido de pájaros. Me hizo imaginar una pequeña estrella asomando la cabeza de su cabello, lo que me dejó tratando de sofocar una risa mientras lo miraba. Todavía mantuvo su expresión facial cuando dijo, «No estás acostumbrado a los lugares concurridos, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Oldale era un lugar concurrido en comparación con lo que estoy acostumbrado. Al menos no estaba mintiendo sobre eso. Estoy seguro de que fue entonces cuando comencé a preguntarme cuántas mentiras había dicho en las primeras semanas de mi viaje, y cómo me las arreglaría para mantenerme al día con todas. Sin duda iba a chocar contra un muro que había erigido con mis mentiras y me encontraría bloqueado por todos lados. Simplemente no estoy acostumbrado a ver tanta gente en un solo lugar, continué, mi mirada volviendo a enfocarse en la ventana. Está loco. Se levantó de la cama y se paró cerca de mí, inclinándose lo suficiente para mirar por la ventana. Me volví un poco e hice una mueca por el aliento matinal que asaltó mi nariz. Afortunadamente se lo perdió mientras miraba hacia afuera, y me encontré tratando de fingir que no podía notarlo, aunque solo fuera por ser amable. Eventualmente se rió y se apartó de la ventana. Amigo, eso es solo el ajetreo del trabajo. Deberías ver cuán llenos están los autobuses y los trenes a esta hora de la mañana. Parpadeé y miré hacia afuera, tratando de imaginar autobuses y trenes atravesando en medio del caos. ¿A qué distancia los llevan a todos? No sabía que Rusboro tenía una gran red de trenes. Él se rió con asombro. Realmente no sabes mucho sobre Rusboro, ¿verdad? Preguntó retóricamente. Los autobuses viajan a los 10 distritos de Rusboro, y los trenes recorren todo el este de Oen, conectando Rusboro con Fallabur y Petalburg. Estoy bastante seguro de que lo estaba mirando como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Rusboro tiene 10 distritos? Asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Rusboro es una de las ciudades más grandes de Oen, ¿sabes? Solo la capital, Lilikove, es más grande. Hay poco menos de 1 millón de personas viviendo aquí. Casi me desmayo del shock. ¿1 millón de personas? Era más de 20 veces la cantidad de personas que vivían en todo el mundo en mi época. Mi cabeza comenzó a dar vueltas al pensar en tantas personas viviendo en una ciudad. Solo, ¿qué tan grande es Rusboro? Se encogió de hombros y pareció intentar hacer cálculos con los dedos. Eventualmente se dio por vencido con eso y comenzó a dibujar un contorno aproximado de la ciudad en el aire. Alrededor de 100 millas cuadradas. Me tambaleé en el acto. ¿Cómo diablos iba a navegar por el país si cada ciudad era lo suficientemente grande como para albergar una escuela de Wailord? Expresé tales pensamientos a Adrián y logré hacerlo reír de nuevo. Explicó que la mayoría de las áreas relacionadas con los entrenadores, como los gimnasios y los centros Pokémon, siempre estaban en los puntos muertos de los pueblos o ciudades, o cerca de los puertos. Aparentemente, la mayoría de las ubicaciones de los entrenadores no eran mucho más grandes que 5 millas cuadradas. Todavía era lo suficientemente grande como para hacer que mis ojos giraran con incertidumbre en mi cabeza. Él sonrió y revolvió mi cabello, para mi molestia. Aparté su mano y solo logré ampliar su sonrisa. Me dijo que iba a darse una ducha y que cuando estuviera listo, me mostraría el gimnasio. No lo dije entonces, ni lo hice durante mucho tiempo, pero me tranquilizó mucho. La idea de estar solo en una ciudad tan grande en realidad era mucho más aterrador de lo que jamás hubiera pensado. Adrián estuvo listo solo un poco más tarde. En el camino me señaló varios edificios. La mayoría no eran tan importantes para mí, como una estación de autobuses local o un lugar donde se había criado una celebridad al azar. El más interesante era probablemente el edificio de Devon Corp.
que se extendía sobre todos los demás edificios, pero parecía haber sido construido mucho más de un siglo antes que los demás. Me hizo darme cuenta de que todos los edificios en Rusboro tenían un diseño similar. Todos tenían el mismo estilo con acabado de ladrillo y eran de un color suave gris, marrón o blanco opaco. Se parecía mucho a un pueblo arcaico traído a los tiempos modernos con solo los vehículos y las nuevas tiendas que decoraban algunas calles. También noté que la ciudad también estaba a la orilla del mar. Me hizo recordar los olores del aire del océano de la noche anterior, aunque había estado demasiado cansada mientras volábamos para identificarlo por completo. Las montañas se vislumbraban en la distancia, aunque el hecho de que fueran grises y estuvieran envueltas por masas de niebla en la distancia las hacía sentir de alguna manera como parte de la ciudad. Cuando finalmente llegamos al gimnasio, estaba seguro de que no habría podido perdérmelo si estuviera solo. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de un estadio de fútbol y tenía la forma de una gran cúpula. Al igual que el resto de la ciudad, estaba decorado con ladrillos de color marrón claro, aunque había unos pequeños jardines rocosos que conducían a la entrada. Sobre dos grandes puertas corredizas de vidrio estaba la palabra GYM adornada con una brillante luz roja de neón. Adrián me atrapó boquiabierto y me empujó ligeramente hacia adelante. El gimnasio no se va a mover a tu alrededor, ¿sabes? Él sonrió y caminó hacia las puertas casi con arrogancia. Tienes que entrar para encontrarte con el líder del gimnasio. Parpadeé y me quedé allí por un momento entumecido. En realidad, nunca había dicho que quería desafiar a los gimnasios, ¿verdad? Deduje que había asumido que iba a empezar a desafiarlos, ya que había mencionado que desafiar concursos sonaba como mucho trabajo. Mi decisión estaba siendo tomada por mí, al parecer, aunque no podía quejarme. Si pudiera vencer y ganarme el respeto de los líderes del gimnasio, personas reconocidas como poderosas por todo el país, estaba seguro de que cuando necesitaba alterar los eventos para salvar el mundo, podría conseguir que me ayudaran. Las luces estaban encendidas adentro y pude ver entrenadores caminando con varias especies de Pokémon de roca. Al menos eso redujo las opciones en las que se especializaría el líder del gimnasio. Atravesamos las puertas corredizas de vidrio y me encontré disfrutando de la brisa fresca del aire acondicionado en el interior. Todo el interior del gimnasio olía a grava fresca y barro, todo un cambio refrescante del aire húmedo del exterior. Me recuperé y decidí que tenía que encontrar a alguien a cargo por aquí. Deduje que el propio líder del gimnasio estaría completamente a cargo, pero supuse que, como en el laboratorio de Littleroot, habría una recepcionista en alguna parte. Instantáneamente vi a una mujer vestida elegantemente y supuse que trabajaba aquí. Llevaba un chaleco negro delgado sobre una camisa blanca con mangas holgadas y una falda negra sobre medias negras, y tenía puestas un par de botas negras cuyos tacones resonaban sobre el suelo de piedra a cada paso que daba. Salté unos pasos delante de su camino y sonreí. Hola, estoy aquí para desafiar al líder del gimnasio aquí. Me detuve y me rasqué la cabeza. ¿Hay alguien con quien pueda hablar sobre eso? Ella sonrió y se detuvo frente a mí. Tenía el cabello castaño que estaba apartado de su rostro y sujeto detrás de su cabeza con un gran lazo rosa, aunque su cabello se dividía en dos largas colas a cada lado de su cabeza. Sus ojos eran marrones, aunque parecían casi rojos a la luz, y noté suciedad y barro cubriendo su ropa. Bueno, estás hablando con la persona perfecta, me relató con una voz fría y tranquila. Soy Roxanne, la líder del gimnasio aquí. Extendió una mano hacia mí y me presenté mientras le estrechaba la mano. Hice una mueca levemente ante su agarre. Se sentía como si estuviera lo suficientemente cerca, aplastando mi mano en ese momento. Ella asintió y noté que sus ojos me recorrieron un momento. No tienes tantas cicatrices en ti, afirmó, y presionó una mano sobre su cadera. Voy a arriesgarme y asumir que este es tu primer desafío de insignia. Tartamudeé, impresionado por sus habilidades de deducción. ¿Es tan obvio? Ella sonrió y se echó el pelo detrás de los hombros. En la mayoría de los casos, sí. Por lo general, puedes saberlo solo por la edad. Los entrenadores mayores como tú suelen tener algunas cicatrices cuando han estado entrenando por un tiempo. Aunque si tuviera que ir por tus ojos, miró fijamente a los míos. Por un momento, y sentí que lagrimeaban mientras luchaba por mantenerlos abiertos para ella como si fuera un profesional médico. Me habrías hecho suponer que eres un entrenador experimentado, dijo, sonando confundida. ¿Estás seguro de que no has desafiado a ningún gimnasio antes? ¿Estás simplemente comenzando de nuevo en Owen? Adrián se acercó a nosotros y se rió entre dientes, con los brazos cruzados sobre el pecho. Le he preguntado esto varias veces.
Confía en mí, la cantidad de la que no tiene ni idea, todavía es un novato. Fruncí el ceño y mordí el interior de mi labio. Perdóname, gran maestro de todo conocimiento. Lo miré y sonreí. Por favor, dímelo de nuevo, ¿cómo escondes tu olor de un depredador con sentidos nasales avanzados? Su boca se abrió ligeramente mientras sus mejillas se volvían de un ligero tono rosado. Sin embargo, Roxane simplemente se quedó allí y se rió de nuestras payasadas. Muy bien, todos comienzan en diferentes momentos. Se quitó un mechón suelto de cabello de la cara. Si mal no recuerdo, el miembro de Elite Four, Drake, no comenzó su propio viaje hasta que estuvo bien entrado en los 30. Se encogió de hombros y caminó hacia una puerta de madera cerca de nosotros. Nos indicó que la siguiéramos mientras abría la puerta de la oficina. Alrededor había varias hojas de papel, así como una computadora de pantalla grande que ocupaba la mayor parte de la habitación. Sin embargo, a diferencia de la de Birch, su oficina estaba impecable, y cada pila de papel parecía estar alineada para que ningún borde se superpusiera con otro. Rápidamente se sentó en el escritorio y abrió uno de los cajones. Desde dentro agarró un bolígrafo y una pequeña pila de papeles. Hoy es 16, susurraba, más para sí misma que para nadie. El domingo es mi día libre, ¿qué tal el lunes a las 11:15? Ella me preguntó. 3 días a partir de ahora, por lo que debería darte suficiente tiempo para entrenar. Mordí mi labio inferior. Por un lado, esperaba sacar la batalla del camino para asegurarme de poder mudarme a otro lugar en lo más rápido posible. Esperar alrededor de 3 días fue un completo obstáculo para mis planes. Sin embargo, por otro lado, me dio suficiente tiempo para entrenar y asegurarme de no tener que luchar contra ella de nuevo. Al final, decidí que era mi mejor opción. Me lo llevo. ¡Excelente! Ella sonrió y rápidamente hizo clic en un botón del mouse de la computadora. La computadora cobró vida segundos después y ella escribió todo lo más rápido que pudo. Sus dedos eran borrosos sobre el teclado, y cuando me registré ella se había detenido, ya había impreso un pequeño papelito. Lo arrancó de la impresora y escribió su firma en él. Aquí tienes, dijo, arrancando una mitad y entregándomela. Como la mayoría de los gimnasios, estamos ofreciendo a todos los entrenadores desafiantes una estadía gratis en el centro Pokémon en su primer intento hasta el día de su partido. Ella guiñó un ojo. Pierda, y me temo que tendrá que pagar el precio normal nuevamente. Le di las gracias y me guardé la boleta. Lástima que no hice eso antes de anoche. Podría haberme ahorrado los honorarios de una noche. Ella sonrió. Ah, recuerdo esos días. Viajando con nada más que unas pocas notas a tu nombre. Ella suspiró caprichosamente. A veces los extraño. Adrián se rió entre dientes. Sí, usaré eso como mi excusa la próxima vez que alguien me pregunte qué planeo hacer con mi vida. Viajar el mayor tiempo posible con solo unos pocos Poké a mi nombre. Puso sus manos detrás de su cabeza. Sin impuestos, sin trabajo, sin límites, sin preocupaciones. Habla por ti mismo. Roxane le sonrió. Un momento después ella estaba entrecerrando los ojos, evaluando su apariencia y comportamiento. ¿Te conozco de alguna parte? Ella le preguntó. Se encogió de hombros. No lo sé. Lo dudo. No he estado en Rusboro con tanta frecuencia desde que terminé la escuela básica y me fui para ser entrenador. Ella jadeó y chasqueó los dedos. De ahí es de donde te conozco. Ella exclamó. Estuviste un año por debajo de mí. Lo recuerdo, tenías estos grandes anteojos enmarcados, ella enmarcó sus ojos con sus dedos y no pude evitar reírme. Y también eras bastante bajo. Ella se rió cuando él se volvió de un tono rosado. ¿Qué has estado haciendo desde que dejaste de ser entrenador? Rascó la barba de un día. Viajar de verdad. Las mismas tonterías de los viejos entrenadores. Sin embargo, ahora tengo el conjunto completo de 20 de cada una de las 4 regiones principales. Ella hizo un ruido de impresión mientras continuaban sus discusiones sobre sus viajes. Aparentemente, también había viajado por OEM primero durante 2 años, luego a Sinnoh y Kanto durante otros 2 años. Después de eso, se matriculó en una escuela de formación de formadores en Johto, aprobó allí sus exámenes e hizo su aprendizaje como líder en OEM. Estaba muy por encima de mi cabeza. Media hora más tarde terminaron su conversación y Roxane nos llevó a ambos fuera del gimnasio, recordándome deliberadamente que no olvidara nuestra batalla en el gimnasio en unos días. Le dije que no lo haría y rápidamente comencé a buscar las señales que me indicaran la ciudad. Adrián pareció captar lo que estaba haciendo y se apresuró a señalarme algunas cosas.
Me mostró la dirección del centro Pokémon del que veníamos, así como las tiendas de entrenadores locales. Luego señaló los caminos que llevarían a algunas áreas de entrenamiento fuera de la ciudad, y se aseguró de inculcarme que si tomaba el que llevaba a Verdanturf me encontraría con la mayoría de los aprendices y entrenadores del gimnasio. Significaba que obtendría algo de práctica en la lucha contra Pokémon Roca y aprendería sus fortalezas y debilidades. El miedo de quedarme solo en una ciudad tan grande volvió a apoderarse de mí. ¿A dónde vas entonces?, le pregunté. Él sonrió y torció el cuello, aunque vi que parecía estar un poco aprensivo por algo. Tengo que ir a ver a mis padres. No he vuelto a casa en mucho tiempo, después de todo, dijo, manteniendo la calma. Así que tengo que aparecer y hacerles saber cómo me va, qué está pasando en mi vida, hacerles saber las cosas que están pasando en mi vida. Ese tipo de cosa vieja. Asentí, aunque en realidad no quería que se fuera. Me dijo que se encontraría conmigo en el centro Pokémon más tarde en la noche, y que moverse por mi cuenta era una buena práctica para cuando estuviera solo. Acepté el punto y observé mientras se alejaba por las concurridas calles, y casi desaparecía entre la multitud. Instantáneamente el miedo floreció a través de mí. Apreté mis manos en puños, temeroso de que todas las personas estuvieran tan cerca de mí y tropezaran con todos y con cualquiera. Me abrí paso en la dirección que Arjan me indicó, sabiendo que no solo tenía que entrenarme a mí, sino también a mis Pokémon para las próximas batallas. Cuando llegué a la ruta que Arjan me había señalado, me sorprendió por completo. Dado que me había dicho que era donde entrenaban los entrenadores de tipo roca, esperaba que fuera un gran claro más adecuado a sus necesidades. En cambio, era un verdadero camino de primavera, lleno de árboles, varios estanques y una gran cantidad de plantas que decoraban el paisaje. Dejé salir a Xander al instante, y con un graznido feliz se dirigió a uno de los estanques cercanos y flotó a lo largo de la superficie. Me senté y lo observé, aunque saqué un libro y mi Pokédex, y comencé a compararlos. Necesitaba saber cómo podía lidiar con Loki, y necesitaba hacerlo rápido. Adrian dijo que había logrado resolver su aburrimiento con tiempo y esfuerzo, aunque yo no tenía el primero. Lo único que se me ocurrió fue encontrar los puntos débiles de un Sableye y explotarlos con Loki. Si pudiera agarrarlo de tal manera que no pudiera atacarme, o causarle suficiente dolor para que se detuviera, me ayudaría de alguna manera. Si iba a ser violento, lo trataría de la misma manera. Los Pokémon aprendieron de varias maneras y aprenderían rápidamente a través del dolor que no se podía hacer algo. Si lo golpeo y lo regaño cada vez que intenta atacar, seguramente captará el mensaje de lo que debe y no debe hacerse. Me las arreglé para hacerlo durante casi una hora antes de que la gente realmente comenzara a aparecer. Empaqué mis cosas y supuse que realmente podría tratar de resolver mis problemas con mi Pokémon en otro momento. Fui al lugar específico para entrenar y me aseguré de entrenar tanto como fuera posible. Rápidamente descubrí lo mucho que los entrenadores variaban según su experiencia. Me metí en varias batallas ese día y comencé con Xander contra un Geodude. Logró derrotar al Pokémon sin mucho esfuerzo, y lo felicité con entusiasmo. Una o dos veces estuvieron cerca, y Xander también perdió algunas batallas. Rápidamente me di cuenta de que podía curarse a sí mismo cuando se exponía a grandes cantidades de luz solar, así que entre batallas lo hice descansar en el estanque con abundante luz solar que lo golpeaba. Sus heridas tardarían hasta una hora en curarse y, aunque no era tan bueno como el tratamiento de un centro Pokémon, sabía que ayudaría mejor a su sistema inmunológico y a la recuperación natural de su cuerpo. En un momento, un entrenador nos demolió por completo, a pesar de que Xander tenía una gran ventaja. El entrenador envió un Corsola y supe que Xander podría derribarlo fácilmente, si tuviera la oportunidad. Aunque, no entendimos mucho eso. Antes de que Xander hubiera siquiera graznado una afirmación, la Corsola le disparó múltiples púas en su flanco y lo noqueó instantáneamente. Rápidamente me di cuenta de que pronto tendría que trabajar tanto en su defensa como en su ataque. Aunque también descubrí que no parecía gustarle seguir mis órdenes. Cada vez que le señalaba una debilidad en el Pokémon contrario, parecía reacio a seguirla. Sabía que un Geodude podía quedar lisiado si se golpeaba la base de los brazos. Un ataque lo suficientemente poderoso con una base de agua podría separar el brazo por completo de su cuerpo. A pesar de que un Geodude podría reparar el brazo recogiendo rocas y reformando la extremidad, no completaría la orden. Parecía que él sabía que yo sabía que paralizaría al oponente y estaba reservando esos ataques para otras situaciones. Era una pequeña porción honorable, lo cual me frustró por completo. Necesitaba un Pokémon que no dudara en seguir mis órdenes.
Si el Pokémon contrario resultaba gravemente herido, no importaba. En la naturaleza, cada batalla era de vida o muerte. Los Pokémon aún podían morir en las batallas de entrenadores, pero parecía que algunos Pokémon tenían suficiente personalidad propia para rechazar tal cosa. Me tomó mucho tiempo entender y realmente apreciar la diferencia entre todos ellos. Pero al estar tan concentrado en apresurar todo, pasé por alto por completo esas cualidades y, en cambio, me concentré en los aspectos negativos. No estaba obedeciendo todas mis órdenes, y todavía me quedaba mucho por enseñarle. Estaba empezando a entender lo que quise decir cuando le dije que lanzara agua a sus oponentes, y pude ver que poco a poco se hacía más fuerte. Su curación basada en la luz solar todavía era pobre en el mejor de los casos, todavía no podía curarse por completo en menos de una hora. Traté de que lo usara en la batalla, pero en lugar de eso se veía completamente confundido y luego fue aplastado por todo el peso de un Bonsly. Era la primera vez que necesitaba registrarme en un centro Pokémon por problemas relacionados con mi Pokémon, y fue espeluznante quedarme sin ellos en mi persona. La enfermera había verificado su número de identificación de entrenador conmigo, y me quedé completamente en blanco cuando lo dijo. Me tomó un tiempo que me lo explicaran, aunque ella lo simplificó diciéndome que era la primera letra de mi nombre y apellido, junto con el año de mi nacimiento y el año en que me convertí en entrenador. Lástima que lo primero fuera una mentira, y lo segundo realmente ocurrió antes de que yo naciera. Solo de pensarlo me dio dolor de cabeza, y una hemorragia nasal. Cuando entregué a Xander, decidí que también revisaran a Loki, aunque le advertí a la enfermera que se los llevó que se había vuelto un poco loco. Ella preguntó por qué, y cuando escuchó lo que había sucedido, para mi sorpresa, lo entendió completamente y simplemente dejó una pequeña nota adjunta a su registro en la computadora. Ella me dijo que incluso los líderes de los gimnasios y los Elite Four tendrían dificultades para que un Pokémon supere esos antojos. Sed de sangre como ella lo llamó. Aparentemente, aunque la mayoría de los Pokémon cazaban para comer, los Pokémon fantasmas y oscuros podrían desarrollar una adicción a causar dolor. Me dijo que, aparte de los humanos, eran las únicas criaturas que matarían por diversión, y se necesitaba un entrenador fuerte para ayudarlos a superar y vencer los antojos. Me hundí en una silla en el salón. Estaba jodido. Me las arreglé para llamar tanto al profesor Birch como a Jennifer desde mi teléfono mientras tanto. Birch se había deleitado al escuchar que había logrado llegar a Rusboro y evitado todos los problemas en Petalburg, y había sido completamente comprensivo con mi situación con Loki. Me dijo casi lo mismo que la enfermera, aunque lo remató diciéndome que tenía la mayor confianza en que yo sería capaz de manejarlo. Jennifer, por otro lado, parecía estar completamente sorprendida de que hubiera capturado un Sableye y no me hubiera comido. Expresó que había conocido a algunas personas que se habían ido en busca de las criaturas y, finalmente, se habían vuelto locas por los trucos que presentaban. Volví a pensar en cómo se las había arreglado para robarme la Pokébola de Xander e hizo el pobre intento de seguir el dinero como una trampa. Por otra parte, solo era joven, por lo que lo más probable es que no supiera completamente lo que estaba haciendo. Me dijo que una vez que llegara a Dewford, debería ir y atravesar sus sistemas de cuevas locales. Aparentemente, los Sableye eran nativos de las cuevas, y podría aprender mucho observando a los salvajes dentro. Efectivamente trajo una decepción en la conversación cuando dijo que si hacía el tiempo suficiente podría volver a verla antes de que falleciera. Aunque sabía que solo estaba tratando de animarme, comencé a darme cuenta de lo que había sacrificado por mi viaje. Empecé a preguntarme en ese momento si habría más personas que conocería que terminarían muriendo para ayudarme a progresar. Desterré el pensamiento rápidamente. No podía pensar esas cosas. Mientras esperaba que mi Pokémon se curara, la enfermera me había dicho que sería un trabajo de noche, al menos, fui al gimnasio del centro. De hecho, estaba bastante sorprendido de que tuviera uno, pero uno de los trabajadores allí me dijo que cada centro tenía algo que podía usarse para ayudar a un entrenador mientras sus Pokémon se curaban. Cada uno de ellos tenía los estantes de revistas y libros habituales, aunque aparentemente las otras atracciones variaban según la ubicación. Dijo que había anillos de combate e instructores de artes marciales en el centro Pokémon de Dewford, así como piscinas en Slateports. Estaba impresionado. Realmente hicieron todo lo posible para asegurarse de que los entrenadores fueran tratados bien. Sin embargo, muchos entrenadores no se trataban bien a sí mismos, como yo. Estaba acostumbrado a esforzarme mucho más allá de mis límites, y como en realidad no me había ejercitado adecuadamente en todo el tiempo que había estado en el nuevo mundo, me exigí lo más que pude en el gimnasio.
Claro que había hecho flexiones y abdominales tan a menudo como podía, pero no era el ejercicio extenuante con el que había crecido y al que realmente me acostumbré. Al final, estaba exhausto, mis músculos estaban muertos y estaba a punto de desmayarme en la caminadora cuando uno de los asistentes decidió prohibirme el gimnasio por el resto del día. Fue tan malo que en realidad me levantó y me arrojó sobre su hombro para desalojarme, y yo estaba tan exhausto que no pude hacer nada al respecto. Tampoco ayudó que tuviera la constitución de un Machamp. Terminé mirando en su dirección general desde el vestíbulo durante 5 minutos. Cuando finalmente me di la vuelta, vi a Adrián caminando hacia el centro, luciendo demacrado y molesto. Me tomó un momento darme cuenta de que era él, y me sorprendió por completo cuando lo vi. Amigo, ¿qué pasó? Le pregunté, lo suficientemente cerca sacudiendo sus brazos. Lucía un ojo morado fresco y un labio partido, y parecía derrotado y molesto. Es nada, gruñó, ajustando su bufanda alrededor de sí mismo. Me quedé allí un momento, sin dejar que se moviera más allá de mí hasta que obtuve una respuesta lo suficientemente decente. Es nada, repitió. Levanté la mano y me negué a dejarlo pasar. Guay, ¿qué diablos pasó? Él sonrió al instante. ¿Te das cuenta de que acabas de llamarme Ike, verdad? Estoy creciendo contigo. Gruñí. Deja de cambiar de tema. Si es tan malo, regresaremos y los resolveremos juntos, y puedes colocar tu Pokémon sobre ellos si te asusta tanto. No es eso, gruñó, reuniendo veneno oscuro y exhausto en su voz. Me mantuve firme y esperé hasta que suspiró y se llevó una mano a la cara. Era mi madre, ¿de acuerdo? Eso me sobresaltó por completo. Todo lo que logré fue un confuso ¿eh? Él gimió y presionó su mano más en su cara. Mira, no quiero hablar de eso, ¿de acuerdo? Solo quiero ir arriba, ir a dormir y fingir que lo de hoy no ha sucedido. Se detuvo y me miró desde detrás de su mano. Debí haberme visto hecho un desastre, completamente empapado en sudor y todavía jadeando y sudando por el agotamiento. Y necesitas una ducha. Hueles. No pude reunir la energía suficiente para discutir con él, ni pensar en un comentario ingenioso. Sí, gruñí incluso cuando me empujó. No tenía ningún sentido para mí. En mi opinión, las madres eran figuras matriarcales y harían todo lo posible para proteger a sus hijos, no para lastimarlos. Por otra parte, no tenía mucho con qué compararlo. Nunca conocí a mi madre, y todas las madres que conocí en mi época se adaptaron a nuestros tiempos de guerra. Quizás este nuevo mundo era aún más extraño de lo que jamás había pensado.